En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Conexión DIRCOM. Todo comunica en directo desde Capital Radio. Soy Gonzalo Prieto y en el control me acompaña Félix Franco. Hoy retomamos la antena tras el verano con la ilusión renovada de volver a este espacio donde la comunicación se convierte en punto de encuentro, aprendizaje e inspiración. Septiembre siempre tiene algo especial. Es un mes de arranques, de balances y también de propósito. Y en comunicación, si hablamos de propósito, inevitablemente hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero no desde la retórica, sino desde la claridad, porque si no sabemos contarlo con datos comprensibles y relatos que conecten, el compromiso se queda en la superficie. Hoy vamos a explorar precisamente esto: cómo comunicar los ODS de forma clara, transparente y creíble, cómo pasar del dato frío al relato que inspira y genera confianza. Nos acompañan para ello voces expertas que nos ayudarán a bajar a tierra este reto y además cerraremos el programa con consejos muy prácticos para que cualquier profesional de la comunicación pueda aplicarlo desde mañana mismo. Así que después del paréntesis estival, arrancamos este curso radiofónico con energía y con la convicción de que la comunicación clara también transforma. Comenzamos. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Entramos de lleno en el tema de hoy: cómo comunicar los ODS de manera clara, logrando que los datos se conviertan en relatos que conecten con la sociedad. Para esta conversación tenemos un panel de primer nivel. Se encuentran con nosotros María Moya, CEO de Prodigioso Volcán, referente en comunicación clara y en proyectos de innovación narrativa. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. Y está también esta tarde con nosotros Vanessa Rodríguez, es directora de comunicación de la Red Española del Pacto Mundial, que lleva años acompañando a las empresas en el aterrizaje práctico de los ODS. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, un placer estar. Bueno, pues muchas gracias a las dos por acompañarnos en directo en Capital Radio. Vamos ya con la entrevista, hablamos de ODS. María, desde vuestra experiencia defendiendo el lenguaje claro, ¿por qué crees que este enfoque resulta hoy tan decisivo para cualquier organización e institución que quiera conectar con sus públicos? Pues nosotros siempre abordamos el lenguaje claro cuando explicamos y hablamos lo que es el lenguaje claro. Lo vemos como una gran ventaja estratégica. No se trata solo de una cuestión de estilo, se puede pensar eso, y no. Creemos que cuando una organización comunica con claridad, pues transmite transparencia y gana confianza, que es lo que tú has dicho justo en la introducción. Y yo creo que todo eso ayuda a mejorar la reputación de una organización y muestra además un respeto con todas las personas que forman parte de ella y con todos los grupos de interés con los que se relaciona, ¿no? Yo creo que aquí también habría que decir que a la hora de comunicar con claridad no solamente interviene el lenguaje, tenemos que hablar también de comunicación, y para ello pues hay más factores como el diseño, la información visual, la usabilidad, la facilidad de acceso o los sesgos que todos tenemos cuando accedemos a un contenido, ¿no? Y yo creo que es así como se consigue la ecuación perfecta, que es la comunicación clara, y pienso que la comunicación clara lo que responde es al derecho a entender de las personas, ¿no? A recibir información comprensible, y por eso debe ser una
apuesta estratégica de las compañías. Yo veo así el lenguaje claro. Bueno, muy claro, he explicado el lenguaje claro. No es además solo lenguaje, es comunicación en general y incluye muchos más factores. Vanessa, desde Pacto Mundial veis de primera mano cómo diferentes sectores trabajan y reportan sobre la Agenda 2030. ¿Qué distingue a las compañías que consiguen transmitir con claridad esos avances en sus ODS de aquellas otras compañías que se quedan en mensajes quizá demasiado técnicos, poco claros y mensajes genéricos? Pues mira, yo voy a destacar 3 rasgos que para mí son los que más distinguen, pero creo que lo que más los distingue son las compañías que quieren hacerlo bien. Porque a la hora de sumarnos un poco, y también voy a ser un poco crítica, recogiendo también muchas de las críticas que nos llegan a nosotros mismos sobre las compañías, las empresas que tienen un discurso sobre ODS, sobre Agenda 2030, ¿no? Entonces, siempre va a haber compañías que lo quieren hacer bien dentro de su medida, dentro de cómo sea su gestión, y otras compañías, evidentemente, que prefieren optar un poco por saltarse esa parte de tanto de gestión y pasar directamente a la parte de la comunicación. Esto es algo que desaconsejamos profundamente, es decir, comunicar en ODS es el último paso de un ciclo de trabajo en gestión en ODS. Entonces, para comunicar bien hay que estar haciéndolo bien, si no, pues te tienes necesariamente que ahorrar la parte comunicativa. Lo que para mí distingue además a estas 3 condiciones, por decirlo de alguna forma, a las compañías que creo que lo están haciendo bien, y luego si queréis podemos hablar del resultado, ¿no? Pero en cualquier caso lo que es la performance, uno es hablar de datos concretos, verificables, porque fijaros que al final hablar en ODS, cuando las compañías quieren comunicar sobre objetivos de desarrollo, puede haber una actitud un poco de adhesión a la causa, pero también una actitud de información sobre lo que se está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que aportar ese tipo de datos, estamos en la era en la que queremos homologar la información no financiera con la información financiera, y esto pasa necesariamente por darle también un poco de contenido, solidez, datos concretos, ¿no? Esto es importante. Yo creo que lo segundo importante también de esto es transmitir coherencia, muy en línea con lo que estábamos diciendo antes, ¿no? La coherencia de todo esto tiene que encajar con lo que se está diciendo en diferentes canales, en otras temáticas, y lo que estamos haciendo, porque si no, no tendrá ninguna, lejos de ser eficaz, como bien decíais antes, pues se volverá en nuestra contra, ¿no? A nivel de reputación, crisis, etcétera, ¿no? Y por último, para mí hay una cosa que es muy importante, que es la fijación de objetivos. Nosotros siempre decimos a las empresas que para que avancen en sostenibilidad, no solo en ODS ni en ESG, en cualquier aspecto de la sostenibilidad hay que fijar unos objetivos concretos de gestión que tienen que ser públicos necesariamente, ambiciosos pero creíbles, y sobre todo que estén basados en datos. Entonces, una vez que esto es una decisión estratégica que la empresa toma, puede resultarle más o menos difícil abrirse y comunicarla, ¿no? Pero está claro que hay un esfuerzo, y sobre esos objetivos se vuelven a lo largo de los meses, a lo largo de los años, dando yo creo que sí, con una confianza y una credibilidad a los mensajes, ¿no? Entonces, por mi parte sería eso, un poco datos, coherencia y fijación de objetivos. Reforzando un poco estamos hablando de ODS y de la importancia de contar con datos concretos, verificables, y que todo encaje. Para hacer que todo eso encaje y salirnos de esos informes a veces llenos quizá de cifras por exceso a veces y tecnicismos, ¿cómo nos puede ayudar el lenguaje claro, María, desde tu punto de vista, para traducir esos datos también en relatos que, por otro lado, siempre basado en una realidad, como nos decía Vanessa, conecten con la ciudadanía y motiven a la acción? Claro, el lenguaje claro unido a una buena comunicación visual, a una narrativa comprensible y a lo que decía Vanessa, y a un compromiso real de crear un impacto verdadero, es que es una palanca clave. ¿Tú le has oído alguna vez a alguien quejarse porque algo es demasiado comprensible o porque le resulta muy fácil de entender? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A la hora de interpretar los ODS dentro de las organizaciones, yo te lo comento porque soy una organización que es B Corp, afecta a muchísimas palancas, a la relación con las personas trabajadoras de esa organización, a la relación con tus grupos de interés prioritarios. Entonces, son muchas las palancas, no solo los informes que tú tienes que presentar para hablar de tus ODS, es también tu día a día, la relación con esas personas, la manera en la que tienes de plantear un buen código de trabajo, de conducta entre todos, tus políticas internas a la hora de saber comunicarlas, una narrativa comprensible y un lenguaje que facilite, yo creo que
es tan claro y tan fácil que no puede haber nadie que esté en contra. Y luego, bueno, pues los tecnicismos, hay lenguajes que heredan una forma de ser que hay que corregir, que es complicado, que es difícil, pero que se puede perfectamente. Y que creo que por parte de las personas que nos dedicamos a la comunicación debe ser una obligación. Totalmente. Vanessa, muchas empresas sienten presión por mostrar también resultados rápidos a veces, ¿no? ¿Cómo se puede comunicar con transparencia avances en lo que respecta, en este caso, a los ODS, incluso cuando todavía son parciales y sin caer en el greenwashing o en mensajes demasiado triunfalistas? Nada, es una pregunta muy pertinente. Además, fijaros, acabamos de presentarnos. Nosotros, el Pacto Mundial de la ONU, tenemos este mandato de las Naciones Unidas de trabajar con la Agenda 2030, pero también de crear como puntos de encuentro entre grupos de interés, ¿no? Entonces, acabamos metiéndonos un poco en camisa de 11 varas. Acabamos de presentar un informe que hemos elaborado desde el Departamento de Comunicación con 15 medios de comunicación en España, en el que hemos intentado preguntar a periodistas, profesionales de la información, qué piensan de qué están haciendo las empresas que hablan de su sostenibilidad, ellas, nosotras, o sea, partiendo un poco de un carácter abierto de autocrítica. Y absolutamente, totalmente todo de acuerdo con lo que está diciendo María, pero por no repetir, tú me preguntabas exactamente cómo ser transparente sin caer en el greenwashing, aunque no esté del todo terminada en acción. Es que al final, como os decía, la parte de la gestión en sostenibilidad da mucho de progreso. Y hay que recuperar un poco el origen de la RSI de hace mucho tiempo, que se decía, tienes que informar qué haces y si no haces, ¿por qué no lo has hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ser transparente, ¿no? Valga la redundancia, reconociendo desde qué punto se parte hasta qué punto se aspira a llegar, en qué punto estamos y qué vamos a hacer para conseguir nuestra finalidad, ese objetivo de desarrollo sostenible, ese objetivo centrado en cualquier aspecto concreto, reducción de lo que sea, ¿no? De CO2 o aumento de mujeres en puestos de dirección, etcétera, ¿no? Nos decían también los periodistas que hay que evitar también la grandilocuencia de estos mensajes vacíos porque nosotros somos líderes, porque en fin, es un... Yo podría decir que es una opinión personal, pero que ya genera hasta un poco de rechazo, ¿no? Los autocumplidos así un poco dados, aunque verdaderamente se sean, ¿no? Entonces, en ese sentido es así. Y luego hay una cosa que a mí, de las recomendaciones que hemos sacado y que particularmente quiero destacar, entre otras, es la capacidad de los portavoces, la magia del portavoz. O sea, si me permitís un poco el símil. O sea, la facilidad de una empresa o la naturalidad con que una empresa tiene que tener portavoces sólidos que puedan defender, explicar, exponerse, contestar. ¿Cómo vas a ser transparente si no pones una persona a responder? ¿Cómo vas a ser verdaderamente creíble si tú solo quieres lanzar comunicados unidireccionales pero no quieres responder qué está pasando en otra parte de tu gestión de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, eso también humaniza bastante, ¿no? Que si queréis luego, que seguramente que hablaremos también un poco de esta parte del rostro humano, y yo creo que es fundamental y que a veces lo estamos un poco también perdiendo, ¿no? El animar como profesionales de la comunicación a nuestros portavoces a que se expongan, a darles las herramientas y a actuar un poco con esta coherencia. Y bueno, un poco lanzando la pregunta hacia las dos, me gustaría saber vuestra percepción sobre si los ODS están calando en la sociedad y, en caso de que haya margen de mejora en ello, ¿qué se puede hacer, ¿no?, para acercarlos más y que no parezcan, si es que lo parecen, una jerga más institucional o algo que está alejado de la gente? ¿Cómo lo veis? Pues fíjate, yo contesto primero, Vanessa, si te parece bien. Hace ya unos años que junto a DIRCOM y también a la Fundación Gabo propusimos crear un ODS más, que fuera el ODS 18, y que ese ODS, por el que muchas personas peleamos, velara por el objetivo de la comunicación clara, ética y responsable. ¿Por qué? Porque era muy importante, pues lo que decía Vanessa, poder comunicar de una manera directa, poder comunicar de una manera franca, no desinformar, que es otro de los grandes problemas que también tenemos, y esforzarnos y concienciar, porque para cambiar las cosas o activar a las personas para ser motores también de ese cambio, necesitan entender lo que se les está pidiendo. Y yo creo que que fue un planteamiento que intentamos para fortalecer el vínculo con todas las personas que necesitan defender los objetivos de los ODS, que son muy altos y algunos
muy complejos y muy difíciles de conseguir, y hace falta, aparte de ese compromiso con la veracidad, que es fundamental, usar un lenguaje transparente, formatos comprensibles, narrativas visuales que permitan asimilar una información que muchísimas veces es crítica y que le empodere a la ciudadanía y le dé una voz de manera continua. Pues fíjate, es una pregunta que me resulta un poco difícil de contestar porque me da un poco de, no sé si de tristeza, pero bueno, yo creo que no estamos llegando bien a lo que es la ciudadanía en su conjunto a la hora de comunicar ODS Agenda 2030. Creo que ha habido un ciclo alrededor del año 2020 en el que la penetración de lo que era la Agenda 2030 era más positiva. Creo que ahora no lo es tanto, no lo es en tanta medida, y además cuenta con una serie de rechazos obvios y evidentes con los que anteriormente no contaba. No obstante, el CIS nos sigue preguntando sobre si conocemos la Agenda 2030. Un 60% de las personas consultadas la conoce, ha oído hablar de los ODS, y de los que sí, un 40% como que sabe bastante, un conocimiento bastante profundo. En los datos del Pacto Mundial sabemos que es el 90% de las empresas a las que hemos consultado, no solo nuestras, otras, lo saben, y es un 50% de estos en profundidad. O sea, hay una especie como de más o menos conocimiento latente sobre qué son, que me suena tal, pero seguro que no en profundidad. Entonces, yo creo que ese también es verdad que desde el punto de vista de la comunicación me parece muy difícil pretender que una agenda mantenga el hype 15 años, o sea, que decir, es muy difícil, o lo transformamos en otra cosa o es muy complicado. Hay que reconocer que los tiempos pasan, y ahora mismo hay corrientes que atraviesan la Agenda 2030, como puede ser, no sé, la igualdad, la inclusión, la economía circular, que siguen siendo Agenda 2030, pero que quizá estén tomando un poco más de relevo lo que es la notoriedad a nivel de ciudadanía. Yo creo que perdimos en su momento, al principio, en 2015, una oportunidad de rapidez, de agilidad, y ahora mismo estamos perdiendo un poco la continuidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que no es tarde, de todas las maneras, para seguir manteniendo esta adhesión con los objetivos. Merece la pena en cualquier caso. Y sí que me consta que hay empresas y hay organizaciones que siguen haciendo este esfuerzo. De hecho, ahora en este mes, por ejemplo, 10º aniversario de la Agenda 2030, hay movimientos específicos de difusión en programas en empresas. Nosotros mismos tenemos uno de ese por bandera que es internacional. O sea, creo que es bueno siempre reactivar y, sobre todo, hacerlo también un poco sin complejos. Bueno, pues queda trabajo por hacer, sin duda también hay avances. Yo creo que siempre teniendo en la mente la necesidad de explicar las cosas de manera clara y para que calen en la sociedad, ¿no? Ya nos gustaría que ese ODS 18 pues también estuviera en la agenda y bueno, de no estar, pues busquemos que esa comunicación que hagamos también de los propios ODS sea clara, ética y responsable. Muchísimas gracias, María Vanessa, por compartir vuestra visión y vuestras reflexiones en directo aquí en Conexión DIRCOM. Todo comunica en esta vuelta al cole del programa. Ha sido un auténtico lujo escucharos y creo que nos llevamos claves muy valiosas para comunicar los ODS con más claridad, más cercanía, más credibilidad. Gracias a las dos por acompañarnos. Aula DIRCOM. Y después de este coloquio tan inspirador, llega el turno de nuestra sección Aula DIRCOM, ese espacio en el que cada semana abrimos la mirada con claves prácticas para los profesionales de la comunicación. Hoy nos acompaña Rubén González Román Quiñón, director de Investigación Social y Estrategia SG en 21 gramos, que con más de 10 años de experiencia en la sostenibilidad nos va a indicar cuáles son los errores más comunes al comunicar los ODS y cómo evitarlos. Vamos a escucharlo.
Hola Gonzalo, muchas gracias por la presentación, por el espacio y como bien comentas, después de varios años trabajando en sostenibilidad, he identificado sobre todo 4 errores comunes a la hora de comunicar los ODS. El primer error es abarcar todo y nada a la vez. Querer abarcar muchos ODS es un error porque piensa que sí, hay 17, pero existen 169 metas específicas, así que lo ideal es comprometerse solo con aquellos y aquellas metas que realmente se ligan a tu estrategia y a tu propósito y que no se convierta esto en una vitrina de medallas, ya que es una cuestión más de calidad que de cantidad. El segundo gran error, sobre todo, es el de buscar solo diferenciarse, ya que no se trata de evitar ODS que ya aborden nuestra competencia, por ejemplo, sino sumar esfuerzos. Cuantas más organizaciones trabajemos juntas, pues antes llegaremos. El tercer gran error es el de compartir información no verificada o incluso confusa. La comunicación debe ser, sobre todo, transparente, con datos comparables, fiables. Y yo siempre digo que los ODS son más una herramienta de medición y mejora que no tanto una mera declaración de intenciones. Y por último, el gran error es caer en la polarización, porque es cierto que encontramos mensajes contradictorios acerca de la Agenda 2030, pero el foco debe ser cómo ofrecemos soluciones a esos retos. Al final, ¿a quién no le va a gustar proteger nuestros ecosistemas o contar con una educación de calidad o incluso mejorar nuestra salud y bienestar? En resumen, no hay que perder de vista el porqué, merece la pena trabajar por ese impacto positivo tangible y bueno, oye, si te puedes ir a la cama sabiendo que has aportado tu granito de arena a un mundo un poco más justo, sano y regenerativo, pues mejor que mejor. Gracias, Rubén, por estas recomendaciones tan claras. Sin duda, evitar esos errores es clave para que la comunicación de los ODS sea rigurosa, creíble y útil. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Y antes de cerrar, quiero compartir con vosotros algunos de los hitos más relevantes de la agenda de DIRCOM para este otoño, para este nuevo curso que ya comienza. Son citas que sin duda van a marcar el pulso de nuestra profesión en los próximos meses. Vamos en orden, empezamos el 25 de septiembre en Madrid, presentamos el estudio El estado de la comunicación en España 2025. Es un análisis de referencia que recoge tendencias, datos y percepciones de cientos de profesionales y que nos ayuda a entender cómo está evolucionando el rol del DIRCOM, la reputación y la comunicación interna o la influencia de la tecnología. Os podéis inscribir ya desde la web de DIRCOM en esta presentación del estudio El estado de la comunicación en España 2025. 30 de septiembre, también en Madrid, tendremos un nuevo círculo de comunicación, esta vez en colaboración con la Cámara de Comercio alemana. Vamos a hablar de la nueva normalidad del DIRCOM, donde la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas narrativas digitales ya no son futuribles, sino realidades que están transformando la manera de trabajar y de contar. Un encuentro abierto con debate de alto nivel para anticipar qué viene y cómo debemos prepararnos. El 27 y 28 de octubre celebraremos en el Tiemblo Ávila el 9º Congreso Interno de DIRCOM. Es el punto de encuentro anual exclusivo para socios, donde nos damos tiempo para reflexionar, para debatir y para compartir aprendizajes en un entorno distendido. Una cita muy esperada que refuerza la comunidad y nos conecta más allá del día a día. Y nos vamos hasta el 4 de noviembre. Arranca la primera edición del programa de especialización en comunicación interna de Aula DIRCOM en formato online. Serán varias sesiones diseñadas para profesionales que quieren profundizar en esta disciplina clave con foco en casos reales, cultura corporativa, engagement y métricas. Una oportunidad única para formarse en un ámbito que está ganando protagonismo en todas las organizaciones. Así que, como veis, septiembre, octubre y noviembre llegan cargados de conocimiento, un otoño para la reflexión y la comunidad. Desde DIRCOM os animamos a participar porque comunicar bien empieza también por formarse y compartir juntos.
Llega el momento de cerrar este nuevo episodio de Conexión DIRCOM, episodio que hemos emitido en directo desde los nuevos estudios de Capital Radio este 11 de septiembre de 2025. Hemos hablado de los ODS, de cómo comunicarlos mejor y de cómo hacerlo de manera clara, con datos concretos y verificables, teniendo coherencia, buscando que todo encaje y siempre fijando objetivos para el cumplimiento de la sostenibilidad. La comunicación clara, sin duda imprescindible, no solo en el lenguaje, también en el diseño y en la usabilidad. Porque si utilizamos la comunicación de manera clara, tendremos como organizaciones una ventaja estratégica y redundaremos en una mayor transparencia que ayudará a nuestros públicos a entendernos mejor. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Hemos hablado de cómo pasar del dato al relato en la comunicación de los ODS, de la importancia del lenguaje claro y de los riesgos de quedarnos en lo superficial, y también de esas claves para conseguir lo que todos buscamos de una manera u otra, que es generar confianza. Nosotros volvemos la próxima semana aquí en Capital Radio. Ya sabéis que podéis escuchar todos los episodios también en las principales plataformas de podcast y seguir la conversación en las redes de DIRCOM. Te recordamos que nos puedes mandar tus ideas, propuestas y sugerencias a través del correo electrónico conexión@dircom.org. Hasta aquí nuestro programa de Vuelta al Cole. Volvemos dentro de una semana. Ha sido un placer acompañaros en este regreso. Gracias por estar al otro lado. Hasta la próxima.